El infinito es un concepto poco intuitivo. Seguro, todos entendemos la idea de que algo no se termine, pero cuando nos ponemos a comparar y verdaderamente comprender las escalas de lo que estamos hablando, es imposible. El infinito es simplemente algo que no es parte de nuestro día a día. Ahora, intentos de integrar el infinito en la ficción sobran. La mayoría de los autores lo intentan, pero pocos lo logran. Y esto no es particularmente su culpa. Esto se debe a que el infinito es incompatible con una de las ideas principales de muchas series, el escalado. El escalado en la ficción se refiere a la idea de comparar fuerzas, habilidades, etc. y determinar que una es mejor que la otra. El objetivo principal del escalado es fomentar el sentido de progresión de la historia, el demostrar que un personaje se volvió más fuerte o más capaz de lo que era antes, usualmente mediante presentar un desafío que no son capaces de superar y luego de algún punto de inflexión en la historia logran superarlo. Como pueden imaginar, esto no combina bien con un personaje siendo infinitamente capaz. Un personaje infinitamente fuerte sería aquel que no hay manera en la que no derrote a un oponente. Para tal personaje no habría desafío en las peleas. Todos podrían predecir el resultado y no habría razón para verla. Pero esto no tiene por qué ser así. Pongamos las cosas claras, el término que estamos buscando es overpowered, u OP para abreviar. La idea de que un personaje es tan poderoso que evita que uno pueda ponerle buenos desafíos. Para la mayoría de casos, un personaje con habilidades infinitas es OP, pero dada la definición, es posible que no sea así. Todo depende de qué se está poniendo a prueba. Es posible darle a un personaje desafíos dignos siempre y cuando estos no pongan a prueba el aspecto más fuerte del personaje. Para esto traeremos a nuestro primer ejemplo y el más esperable para quitarlo del camino. Saitama tiene lo que podríamos considerar fuerza infinita. El si realmente es infinita es discutible, pero tomando en cuenta las implicaciones y su rol en la serie, esta es claramente sin límites. Nunca se hace alusión a Saitama no siendo absurdamente más fuerte de lo necesario, y nunca te hacen dudar de si será capaz de derrotar a su oponente. Eso es un hecho. A primera vista eso no debería funcionar. Una serie de peleas que carece de escalado y en la cual el protagonista puede derrotar a quien sea. Pero es aquí donde One Punch Man brilla. Su habilidad de derrotar a quien se le ponga enfrente no es lo único que se está poniendo a prueba. La historia le requiere más que solo eso. Le requiere saber dónde lo necesitan, le requiere ayudar a los demás y le demanda llegar a tiempo. Pero aún siendo el ser más poderoso del universo, sigue fallando en esto. No importa qué tan infinita sea su fuerza, sigue sin ser capaz de salvar a todos. Ahora, con una idea más clara de a qué nos referimos con habilidades infinitas, podemos pasar al siguiente contendiente, Flash, el hombre más rápido del mundo, con su velocidad infinita. En teoría esto se aplicaría a cualquier velocista, para ellos no existiría el concepto de llegar tarde, pero como la práctica no es la teoría, ese no es el caso. A diferencia de series como One Punch Man, los escritores de las diversas series de Flash deciden poner a prueba precisamente su velocidad, por lo que, aun si sobre el papel alguno de ellos es el hombre más rápido del mundo, siguen teniendo que ser más veloces. El concepto de escalado sigue presente. Entonces, ¿por qué Flash? La respuesta está en Wally West, el tercer Flash, sobrino de Barry Allen, y uno de mis momentos favoritos del velocista escarlata en Carrera por la Humanidad. En esta, Wally asegura ser capaz de vencer a un apostador cósmico en una carrera desde un punto lejano del universo hacia la Tierra. Esto parece una tarea imposible debido a que el apostador cósmico es capaz de teletransportarse instantáneamente desde el punto a la Tierra. Pero Wally, con el poder combinado de la energía cinética de dos mundos y unos pocos guionazos, lo logra. El mismo cómic lo describe. En una fracción de segundo tan infinitamente pequeña que no hay palabras para describirlo, alcanza una velocidad tan inimaginable que supera al mismo tiempo, permitiéndole ganar la carrera. Esto es la velocidad infinita, una velocidad tan impresionante que borra todo el concepto de llegar tarde. Nada es más rápido que él. Ahora, para el tercer ejemplo vamos a torcer un poco las reglas. Tal como la fuerza de Saitama siendo infinita es discutible, este personaje teniendo defensa infinita es debatible, aun cuando ha habido ejemplos de personajes atravesando su defensa con anterioridad. El personaje con la defensa infinita es Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen y su habilidad, Infinito.
Explicaciones hay de sobra en el internet, pero por si alguien no es familiar, infinito es una habilidad que te ralentiza exponencialmente mientras más te aproximas al usuario, así que mientras más cerca estés, más lento te vuelves, creando una infinidad de espacio entre tú y Goyo. Te tomaría una cantidad infinita de tiempo llegar hasta él. Esta es una de las maneras más simples y textuales de graficar defensa infinita. Habilidades como invulnerabilidad son más complicadas ya que requieren discutir su interacción con otras habilidades, mientras que la infinidad de Goyo directamente remueve la interacción de la discusión. Los ataques ni siquiera tienen la oportunidad de funcionar. Es debido a esta simplicidad que decidí tener esta como ejemplo, aun si ha habido instancias de Goyo siendo atacado con éxito. Y aparte, prefiero no contar habilidades que desactivan poderes como una debilidad. Y finalmente tenemos al Alien X, porque de verdad quiero hablar de Alien X. Por conveniencia de guión, lo voy a calificar como todo infinito, toda la fuerza, toda la defensa, todo el control, todo. Para los que no sean familiares, Alien X es un alien de Ben 10, que se implica es omnipotente. El si verdaderamente es omnipotente o no es un tema para otra ocasión, pero lo que sí podemos asegurar es el cómo funciona. Alien X se compone de 3 personalidades, la voz del amor y la compasión, Serena, la voz de la rabia y la agresión, Bellicus, y la voz de la razón, Ben. Cada vez que alguno de ellos quiera usar el poder de Alien X, deben proponer una moción, y si los otros dos la aprueban, esta se lleva a cabo. El poder de este sujeto no es ninguna broma. La moción puede ser tan simple como arreglar la represa, o tan complicada como recrea el universo desde cero. Ahora la pregunta es, ¿cómo podría tal personaje estar balanceado? Al menos con los demás es simplemente un área en la que no tienen límites, por lo que uno puede atacar sus debilidades. Pero ¿cómo balanceas a alguien que lo puede hacer todo? La respuesta es tiempo y rechazo. Sea lo que sea que uno decida hacer, tomará tiempo de discusión. Hay Celestial Sapiens que pasan cientos de años sin siquiera mover un músculo debido a que permanecen discutiendo. Y en ese tiempo, el mundo sigue avanzando. El poder de Alien X es uno que requiere calma y paciencia, por lo que, aún con poder infinito, es poco fiable usarlo en situaciones que requieran acción inmediata. Adicionalmente, para llevar a cabo una moción es necesaria una genuina discusión. Uno tiene que convencer a otras 2 personas que tienen sus propias motivaciones y formas de pensar, y pueden decir que no. Es más, el simple hecho de cambiar a otro alien es una moción que tiene que ser aprobada, por lo que si alguna de las personalidades no está de acuerdo, Ben quedará atrapado como Alien X. Esa es la segunda forma de balancearlo. Aún con todo el poder del universo y la capacidad de hacer lo que sea, nadie puede garantizar que una moción se llevará a cabo, por más simple que sea. Estos son algunos de los ejemplos de infinidades. Hay que tener en mente que, aun con las formas de generar conflicto para habilidades como estas, poder infinito sigue siendo infinito. Introducirlo va a inevitablemente prevenir ciertos eventos en su totalidad, por lo que hay que estar muy seguro de que esa es la historia que quieres contar antes de usarlos. Ahora si me disculpan, tengo series con las que ponerme al día para que no parezca que yo bajo una roca.